su color era como de bronce y sus patas eran de cabra. Y cuando se va empieza a tirar las pilas porque había enfrente de donde estábamos nosotros el área de... Y que no solamente lo escuchaste, Sí, claro. que también Lo vi. lo viste. Y también hubo testigos. Ajá. Y también hubo testigos. Dice que le empiezan a ahorcar, que por cierto le dejó las marcas. En el Sí, cuello. le dejó las marcas en el cuello cuando Sí. se despertó. Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noreste Paranormal. Tenemos el día de hoy una anécdota interactiva. Vamos a llamarle a una persona que nos está viendo, que nos vio, que dijo, hey, vamos a hacer algo. Y pues bueno, aquí le vamos a hacer una llamada. Vamos a comentar su anécdota. Nunca la hemos escuchado, no sabemos qué significa, qué sea, qué vaya a suceder, pero estamos emocionados porque ya vas a nuestra primer anécdota interactiva. Recuerden nuestras redes sociales: Noreste.paranormal en TikTok, Noreste Paranormal MX Instagram, Noreste Paranormal en Spotify y también en YouTube. También estamos como Noreste Paranormal en Facebook y ahí nos pueden seguir. Estas son todas nuestras redes sociales. Espero les guste. Recuerden, nuestro correo electrónico está apareciendo justamente aquí abajito en la pantalla y en la descripción del video para que nos hagan llegar sus propias anécdotas. Sin más preámbulo, vamos a entrar con esta gran historia. Así es, comenzamos. Esta historia va a ser algo diferente porque va a ser relatada por la misma persona a la que le sucedieron los hechos, pero va a ser por medio de llamada. Entonces vamos a marcarle. Como habíamos comentado desde un principio, Así es. hace unos capítulos. Bueno. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya estamos ahorita en vivo para estar a punto de comentar las historias y los sucesos que te han pasado. Ya comentamos que eres una persona que nos ve, entonces que sí te han pasado bastantes anécdotas y pues que nos quieres compartir. Entonces, si quieres presentarte, tu nombre. Bueno, mi nombre es Natanael. Como tal, soy una persona... Oye, se escucha un poco cortado. ¿No crees que sería mejor que te llame por medio de WhatsApp? A ver, vamos a intentarlo por medio de WhatsApp. Estamos en vivo y pues bueno, pasó esto. Había interferencia, entonces te marcamos por WhatsApp. Creo que al parecer se escucha mejor. Sí. Sí, está bien. Entonces, eso. si quieres otra vez. De inicio, como Presentarse, dónde es. Le agradecemos mucho por estar aquí compartiendo si con quieres nosotros. presentarte y decir tu nombre y luego ya. Ok, muy bien. Pues mi nombre como tal es Natanael. Muy bien. Pues radico en el municipio de Santa Catarina, ¿verdad? Y pues Monterrey, al Nuevo igual León. como les comento, en Nuevo León. Y como tal, pues les platicaba que soy una persona muy susceptible a las historias, pues se le podría llamar A los seres. paranormal, ¿verdad? Ajá, seres paranormales. A lo paranormal. Y como tal, pues varias de las historias que me han pasado pues Ajá. han sido aquí en el municipio de Santa Catarina. Ok, muy bien. Igual si gustas comenzar con alguna de esas historias, que nos platiques y nos Sí. relates los detalles. Yo realmente vivía desde niño en la colonia López Mateos, acá en Santa Catarina, que fue especialmente donde empecé a vivir todo ese tipo de historias. Okay. Recuerdo que cuando estaba niño, pues en el cuarto de mis abuelos, que era porque vivíamos con ellos, pues realmente siempre estaba cerrado. Ajá. Nada más que pues a mí en una ocasión se me ocurrió abrir el cuarto porque alguien me estaba hablando a ese cuarto. Ajá, y cuando abro la puerta, pues realmente al momento yo recuerdo, yo tenía alrededor de 4 años aproximadamente, pero tengo muy buena memoria y recuerdo que cuando vi a alguien ahí, era un ser así grandote, como yo puedo decir 2 metros, porque yo mido 1,77, era mucho más. Actualmente yo puedo considerar que era muy alto, y estaba como que cruzado de brazos, y su color era como de bronce,
y sus patas eran de cabra, como forma de cabra. A lo mejor sonará muy fantasioso, relacionado a algo fantasioso, pero así lo vi yo. Y tenía su cara y su cara tenía cuernos. Tenía cuernos, pero estaba muy, como quien dice, muy fuerte ese ser, ¿verdad? Y me hablaba, decía que fuera con él, y yo le decía que no, y porque a mí me daba mucho miedo, pero de repente se desapareció, ¿verdad? Y ya no pude saber nada. Eso era de esa edad. Pero luego, en esa misma colonia, ya cuando yo tenía alrededor de 12 o 13 años, ahí ya vivían mis tíos, los hijos de mis abuelos, y ellos ya tenían sus niños, y yo tenía mis hermanos, ¿verdad? Y me dijeron, ve por ellos porque ya es tarde. Eran como las 10 y media aproximadamente de la noche, era un domingo, lo recuerdo muy bien. Y al momento de bajar yo al parque, yo traía cargado a mi primo, que actualmente ahorita tiene como 22 años, y yo recuerdo que cuando yo lo traía cargado, como un ser de luz me estaba observando a mí, pero era muy fuerte su luz. Al momento que yo volteo hacia mi izquierda, estaba una niña parada, como flotando, con su vestido, aún lo recuerdo. ¿Y cómo era la niña? Era una niña mucho menos de unos 50, más o menos, mucho menos esa altura, y estaba flotando. Traía una batita blanca y su cabello era cuadradito, pero lo que más me llamaba la atención es que sus ojos eran blancos, muy blancos, como luz así, y se me quedaba viendo, y de repente, de la nada, cuando yo volteo, desapareció. Entonces, cuando desaparece, yo no alcancé a gritarle a mis primos ni a mis hermanos que ya se vinieran, sino que de repente me aparece de la nada, pero más cerca. Sí, como que de volada se vino muy rápido hacia ti. Ajá, sin necesidad de caminar, porque ya estaba flotando sobre el piso. Entonces, cuando me apareció otra vez, yo lo que hice fue correr. Corrí con mi primo, corrí hasta llegar a la casa. En ese entonces, pues mis papás me comentan que qué pasó, porque estaban asustados por mis hermanos y mis tíos por sus hijos, y no podía hablar porque pues era uno de los primeros sucesos que yo había vivido como tal, y ya, sí, muy gráfico. de la nada, sí, fue muy real realmente lo que vi, y no me creían, ellos no me creían. Pero luego, ese fue un suceso, pero conforme pasó el tiempo, yo empecé a escuchar ruidos en mi colonia donde vivo actualmente. Yo me quedaba despierto hasta las 2:30 de la mañana, porque yo escuchaba que un carruaje venía sobre un monte que está cerca aquí, y pasaba literalmente sobre mi casa, y enfrente de mi casa se paraba. Entonces nadie me creía, hasta que le dije a mi hermano, que era el que dormía conmigo en mi cuarto, le dije, quédate conmigo hasta las 2:30 para que en realidad escuches, y él no quería, hasta que una noche se quedó conmigo y ya escuchó que el carruaje que venía, y yo lo escuchaba porque como que arrastraba cadenas, y ya se paró enfrente de mi casa. Entonces yo solo una vez me paré, pero no vi nada, yo nada más escuchaba el ruido. Y es que antes, donde yo vivía aquí, era una hacienda, así donde vivían unas familias, y así, ¿verdad? Hace muchos años. Y pues conforme fue pasando el tiempo, pues empecé a vivir otro tipo de sucesos. Uno de los últimos que me acaba de pasar fue hace como alrededor de 3 años más o menos. Uno de los yo más conocía fuertes. Sí, uno de los más fuertes, porque ya empecé como que a desarrollar otras cosas más diferentes a lo que había visto antes. Esto me pasó porque yo conocí a unos amigos, y pues tuvimos muy buena química, entablamos tenemos muy buena amistad, y uno de ellos son danzantes, son a la Virgen, ¿verdad? O a cualquier santo. Y me invitaron, uno de ellos, a un rosario que Alexis, así se llama mi amigo, le había preparado a su papá, porque su papá había cumplido 1 año de fallecido.
Entonces, pues yo no pude asistir, pero luego después él me marca a mi casa y me dice que su mamá estaba regalando unos perritos como muy finos y que tienen mucho valor, así como tal. Entonces, pues yo tengo gatos y tengo perros, ya pues ya no, ya mi mamá no dijo que no, ¿verdad? Entonces un tío dijo, yo quiero uno. Entonces le dije a Alexis, espérame hasta las 10 y media, porque aquí está mi familia en mi casa, estamos conviviendo, pero a esa hora voy por ellos. Entonces cuando yo le marco a Alexis a su celular para decirle que yo ya voy a su casa por ellos, por los perritos, pues no me contesta el celular. Pero yo recuerdo que Alexis me había pasado el número de su casa. Entonces pues le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Vamos. Y no nada más mi hermana, fue mi tío y mi prima. Entonces nos subimos al carro y en ese inter pues no me contesta Alexis el celular. Yo marco a su casa y al principio no me contestaba nadie. Entonces le dije a mi hermana, pues ¿cómo le hago? Porque pues no me contesta nadie. Nos lanzamos y dice, sí, pues vamos. Pero luego ya lo que hago es marcarle a su casa otra vez y ya me contesta alguien, pero con una voz muy ronca. Una voz muy ronca y como muy extraña la voz. Entonces yo le digo buenas noches y me contesta un señor, dice buenas noches, pero con una voz muy ronca, como distorsionada. Entonces le digo, disculpe, hablo a la casa de Alexis. Dice, sí, estás hablando a la casa de Alexis. Entonces le digo, ok, muy bien, dígale por favor que voy por unos perritos que me va a regalar. Y el señor me dijo, aquí no hay perritos. Le digo, es que señor, le digo, voy a la casa de Alexis porque él me dijo que tenía unos perritos para regalarme. Y el señor se empezó a molestar más y empezó a subir su tono de voz. Ya íbamos en el trayecto a su casa. Entonces le dije, es que señor, discúlpeme, pues, ¿con quién hablo? Le digo, dice, con el papá de Alexis. Le digo, ¿es usted el papá de Alexis? Y dice el señor, sí, soy el papá de Alexis. Pero cuando mi hermana, ella iba manejando, yo iba de copiloto, mi hermana me da un golpe porque yo me quedé un momento como que ido. Como que en shock. Yo me quedé pensando como que en shock, en ido, no en shock todavía, no. Me quedé ido, pero cuando yo me quedé ido, yo estaba viendo al señor que estaba sentado en un sillón como de esos que se les levantan sus piernas, así como, ¿sí? Como un sofá, ¿verdad? Y yo a la vez estaba viéndolo a él, estaba escuchando unas máquinas a las cuales él estaba conectado, como unas máquinas vitales. O sea, a ver, hago un paréntesis aquí. O sea, tú estás viendo como una visión de cómo él era yo empecé esa a tener persona. como una visión de cómo él era, porque en ese inter donde yo me fui, yo me quedé ido y empecé a verlo tal cual, en su cuarto, el sillón, las máquinas que estaban ahí, incluso yo escuché cómo estaban haciendo ruido cuando él estaba hablando conmigo, ¿verdad? Y entonces yo pude ver la edad de él, tenía 59 años, era un señor alto, como de 1,88 más o menos, era muy alto. Aunque no estaba parado, yo pude descifrar, no sé, todo eso, era canoso. Entonces cuando mi hermana me da un golpe y me dice, Nata, el papá de Alexis ya no vive, el papá de Alexis ya está muerto, ¿verdad? Fue cuando reacciono y digo, ¡hala! Y yo el señor lo tenía en mi celular y la voz se escuchaba en el teléfono como que muy ronco, así muy, muy extraño. Entonces lo que hice fue colgar. Entonces le digo a mi hermana, ¿qué hacemos? Porque incluso no nada más lo escuchó mi hermana, lo escuchó también mi tío y mi prima. Entonces los que iban por el perrito, ¿verdad? Entonces en ese inter, pues yo ya no quería ir a la casa de Alexis por los perritos, pero tenía que ir. Entonces nos lanzamos y dije, no, me equivoqué. Estaba hablando con alguien que se llamaba... me equivoqué, ¿verdad? No sé. Entonces fuimos a la casa de Alexis y Alexis ya estaba afuera con los perritos. Entonces le digo a Alexis, es que te estaba marcando tu celular. Y me dice Alexis, sí, es que mira, se me acabó la pila.
Entonces de ahí fue donde me empezó a dar un poco más de miedo, ¿va? Le dije, disculpa, es que mira, te marqué este número es de tu casa. Dice, sí, es mi casa. Y le digo, ¿por qué? Dice, ¿me estás marcando aquí? Y le digo, ¿sabes qué? Sí, Alexis, te está marcando aquí a tu casa, pero me pasó algo muy extraño. Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué te pasó? Cuéntame. Entonces le digo, pues mira, no, nomás lo escuché yo. Y le digo, mi tío y mi hermana. Es que le digo, te marco a tu casa, pero me contesta alguien. Quiero pensar que hay alguien en tu casa. Dice, no. Dice, en mi casa no hay nadie. Dice, solo está mi hermano, pero mi hermano tiene... Le digo, ¿cuántos años tiene tu hermano? Le digo, porque para saber si podía identificar la voz ronca con su hermano, ¿verdad? Y dijo, no, mi hermano pues tiene 14 años. Y le dije, ala, le digo, ¿sabes qué? Es que mira, me contestó un señor. Entonces me quedé viendo a Alexis, me contestó un señor. Le digo, se me presentó como tu papá. Y me dijo, le dije yo que venía por los perritos, ¿verdad? Y él me dijo que en su casa no había perritos, ¿verdad? Entonces dice, Alexis, ¿lo que más te dijo? Le dije, pues simplemente me dijo que estaba enojado. Yo lo escuché muy enojado porque me elevó el tono de voz. Dijo que en su casa no había perritos como tal. Y dice, y empieza Alexis. Le dije, ¿y qué más te dijo? Le digo, no me dijo nada. Simplemente lo que yo pude ver cuando él estaba hablando conmigo es que él estaba sentado en un sillón. Y le empecé a contar a Alexis, tenía unas máquinas, estaba como conectado a unas máquinas. Y cuando le empecé a decir eso a Alexis empezó a llorar. Le dije, al parecer esa persona tenía 59 años. Era lo que pude ver. Dice, ¿cómo lo viste? Dice, es que no sé qué pasó. Le dije, pero yo empecé a ver todo. Le dije, él era más o menos alto, canoso, y para pronto él le habla a su mamá para que yo le cuente a su mamá lo que yo estaba diciendo. Entonces, pues viene su mamá conmigo, la mamá de Alexis. Entonces dice, cuéntale por favor lo que viste. Le dijo, lo que estás platicando. Le digo, ay, Alexis, le digo, te lo digo con mucho respeto porque si es cierto. Le digo, tu papá acaba de cumplir un año de fallecido, ¿verdad? Y no estaré jugando con algo así, ni no quiero pensar que tú estás jugando con algo así. Le digo, porque pues es algo muy respetuoso, muy delicado, ¿verdad? Y yo no estaré jugando con algo así, primero que nada. Y dice la señora, a ver, cuéntame, mijo. Y ya le dije, pues mire, así, y la señora empezó a llorar. Y cuando le dije más o menos, ella saca su celular y me dice, así era. Y cuando me enseña el señor en el celular de la mamá, porque Alexis no traía pila, le digo, sí, así era. Le digo, tal cual el señor. Y dice, es mi esposo. Y le dije, ¡ay! Le digo, me empezó a dar mucho miedo. Mucho escalofrío porque yo lo pude ver tal cual lo vi en la imagen. Entonces le dije, es que él está enojado. Dice, sí, de hecho, por eso le estoy regalando estos perritos, porque a él no le gustaban los perritos y él tenía una mesa de billar en su casa y las pelotas empezaron a brincar, a salirse, las manos empezaron a golpear. Entonces dice, por eso dice, ¿y qué más te dijo, mijo? Le digo, pues simplemente me dijo que no quería perritos y que él se presentó como su papá, pero él estaba muy molesto. Y dice, sí, es que lo que te pasó a ti, dice, otras personas han venido aquí a la casa y ven cosas, dice, pero no tanto como tú lo viviste. Luego, el que me hayas explicado la edad y todo esto, ¿verdad? Entonces Alexis empezó a llorar. Entonces yo ya no sabía ni qué hacer, porque incluso yo quedé varios días que no quería contestar ni mi teléfono porque creía yo que me iban a regresar. ¿Te afectó un poquito con miedo? Casi una semana, sí, porque yo era la primera vez que yo había visto todo eso. O sea, ya me habían pasado sucesos antes, ¿verdad? Pero realmente le digo, así como tal, le digo, tener una plática con esa persona o ese el ente o ese ser, sí. O ese ser casi por 2-3 minutos, máximo 3 minutos, realmente en lo que iba yo venía en el para la casa de Alexis, pues sí estuve pensando en todo eso y que fue eso, lo que vi, lo que pasó, ¿verdad? Pero sí, esa fue una de las experiencias más fuertes que tú has sentido. Una de las que he tenido más fuertes, sí. He tenido otras también,
pero esa sí fue una de las que, pues, me consta que han estado más personas escuchando lo que yo viví, ¿verdad? Como tal. Sí. No, ¿Y tienen algo que comentar? No, muchas cosas que comentar. Muchas cosas. ¿Y tienes alguna otra experiencia o que tenías algo que decir? Yo quiero preguntar una cosa, por lo que yo aprecio, muchas gracias, Natanael, buenas noches por compartir tu historia con nosotros en el podcast, estamos muy agradecidos contigo. Mi pregunta es, ¿en tu familia no hay personas que tengan este tipo de dones o alguien que esté atrás de ti, que también, no sé, que sepas un abuelito, alguien que sepa sobre que sepas que también tuviese este tipo de experiencias o que pudiese verse? Como tal, en mi familia, no. Uh-huh. Mi mamá, ahorita vive mi hermana, vive mi mamá conmigo, no, pero mi abuelita, ella sí. Mi abuelita era una persona que ella era cristiana, porque ya no vive, ya falleció. Sí. Ella cuando la invitaban a orar por endemoniados o personas que tenían espíritus no buenos, se le pueden llamar demonios, ¿verdad? Ella iba a orar por las personas y pues las personas quedaban libres o quedaban bien, ¿verdad? Por así decirlo. Uh-huh. Pero ella era una de las personas que pues yo puedo asegurar tengo relación con eso, me explico, ¿verdad? Sí. Ella a veces en la noche, cuando ella oraba o le pedía a Dios, incluso ella amanecía ella pues dormía con mi abuelo, pero ella a veces amanecía arañada, incluso amanecía mordida, ella en sus piernas, los colmillos, donde no sé qué es, pueden ser de perros o de gatos, pero a ella no le gustaban los gatos porque los gatos la arañaban. Incluso ella cuando oraba, aparecían gatos de la nada y la orinaban. La orinaban y la seguían y la mordían y la arañaban. ¿Y tenían un color particular los gatos? No. ¿Negro? No, en realidad negro? No, pero ella sí amanecía mordida. A veces amanecía con colmillos en sus piernas y como si la hubieran golpeado en la noche. Sí. Ella contaba, por eso es que a veces amanecía así. Digo, puedo tener relación algo con ella, ¿verdad? Uh-huh. En mi familia. Sí. Y por parte de acá de mi papá, pues casi no tanto así, ¿verdad? Ok. Sí, Natanael, porque claramente por lo que nos comentas, pues tienes un don, ¿verdad? Tienes la capacidad de ver cosas que las personas no pueden... Es más sensible. Digo, más que más sensible, es literalmente un don que tiene para poder ver cosas ya a otro nivel, ¿no? Sí, así es. O sea, de ver materializado. Un poquito más susceptible a ese tipo de detalles. Una historia que me pasó también fue, yo trabajaba en Soriana San Pedro. Uh-huh. Yo era surtidor nocturno, ¿verdad? Los que trabajamos muchas personas en ese entonces, antes de la pandemia, y ahí en uno de los pasillos donde a mí me tocaba estar, pues realmente me pasó que yo estaba acomodando la mercancía, ¿verdad? Limpiando y acomodando, y Soriana San Pedro en Humberto Lobo era de 24 horas, uh-huh. Pero después por la delincuencia mandaron cerrar a solo puro día y parte de la noche, pero ya no 24 horas. Entonces yo entraba a las 11 y toda mi trabajo era de madrugada, ¿verdad? Y estando ahí en Soriana San Pedro, hubo en mi pasillo, casualmente me tocó convivir con una persona, dos personas, era un matrimonio, el señor Oscar y la señora se llamaba Irma, y la señora Irma me dice, oye, ¿tú sabes orar? Y luego, sí sé orar, me dice ella, pídele a Dios porque esta noche van a pasar cosas medias raras aquí. Y le dije, ¿cómo qué? Dicen, tú nada más pídele a Dios. Dice, encomiéndate a Dios. Le dije, bueno, ok, pero esa es la señora Irma, como que era una persona también como que susceptible, y el señor Oscar también. Entonces esa noche, estando ahí, de repente empieza a oler como un olor medio extraño, como un olor a azufre. Entonces empezamos a oler y voltea ella conmigo y me dice, ya empezó.
Y le dije, ¿a qué huele? Dice, te dije que te pusieras a orar, me dice la señora Irma. Y le dije, ay Dios, ¿pero qué hago aquí? Le dice, pues tú nada más ponte en las manos de Dios. Y dice, porque ya empezó a oler más a azufre. Y el olor, el aroma más bien, se empezó a esparcir en los demás pasillos. Y todos empezaron a preguntar que a qué olía. Cuando de repente se empieza a escuchar un lamento acá por el área de Humberto Lobo. Eran como sin mentir, eran como las 4:15 de la mañana, porque nosotros ya habíamos bajado nosotros del receso, ¿verdad?, el que nos daban, y eran las 4:15 cuando empezó un lamento muy muy fuerte, que yo hasta la fecha me acuerdo. Era un llorido, pero no un llorido normal, era un lamento horrible que se escuchaba. Entonces pasó sobre todo Humberto Lobo y agarró por unos callejones que están cerca de esa tienda donde yo trabajaba, y varias personas que estaban ahí lloraron incluso por el miedo que empezaron a sentir, ¿verdad? Pero sí, ya no supe realmente qué pasó ahí, solo sé que pues así fue, ¿verdad? Pero sí, estuvo muy extraño. También en esa tienda anteriormente había muerto un niño ahí en esa tienda. Nada más que ese tipo de sucesos no los comentan en las noticias, ¿verdad? Pero eso fue hace años. Y yo estaba acomodando en el mismo pasillo y de repente viene ese niño y se me acerca un niño con un shorts, no sé, color café, y una camisa de rayitas con rayitas nada más, y unos zapatos muy 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 como esos de la antigua, ¿verdad? Y entonces se me acerca y me dice hola. Y le digo hola. Yo estaba hincado acomodando y me dice hola, disculpa. No me dice disculpa, me dice hola, oye, ¿y mi mamá? Y le digo, ¿tu mamá? Y le digo, sí. Entonces yo a la vez estaba hablando con ese niño porque yo lo vi, era muy chaparrito el niño, puedo decir que unos 4 o 5 años, y me dice, mi mamá. Le digo, ¿tu mamá? Le dije, ¿tu mamá? Le digo, ¿cómo se llama tu mamá? Yo para poder acudir a llevarlo a informes, ¿verdad? O algo así. Pero yo creía que la tienda era 24 horas. Realmente ya no era 24 horas, ya estaba cerrado en la madrugada, y esto fue en la madrugada. Entonces le dije, ¿tu mamá? Le digo, ¿cómo se llama tu mamá? Dice, se llama Sonia. Y luego, ¿tu mamá se llama Sonia? Dice, sí. Dice, sí, la estoy buscando. Entonces, para eso entonces yo estaba hincado y a espaldas estaba don Oscar y doña Irma, y me dice doña Irma, ya estás hablando otra vez solo. Y le dije, ¿cómo? Le digo, sí. Y dice don Oscar, es que ¿con quién estás hablando? Le digo, es que aquí está un niño que se llama, no me dijo el nombre, pero me está preguntando por su mamá, que se llama Sonia. Dice, Natanael, no hay nadie. Le dije, es que aquí está el niño. Le dije, yo lo estaba viendo. Dice doña Irma, ¿verdad? Dice, yo sé que está ahí el niño. Le dije, yo no lo puedo ver, me dice doña Irma, pero tú sí. Le dije, es que aquí está, y me pregunta por su mamá, que se llama Sonia. Entonces don Oscar me dice, déjalo que se vaya. Y ya de repente el niño se voltea y ¡pum!, se va. Y cuando se va empieza a tirar las pilas, porque había enfrente de donde estábamos nosotros el área de ¿cómo se puede llamar? De electrónica, donde o algo así. No, electrónica no, es otro departamento donde hay sillas como para albercas y cosas así, ¿verdad? Asadores. Y ahí había un área de pilas, y el niño se va a las pilas y las empieza a tirar las pilas. Y dice doña Irma, me dice, míralo, está enojado. Le dije, ¿sí está enojado? Dice, sí, está enojado porque no le pusiste atención. Y ya después yo nada más veía que andaba ahí jugando, pero sí, fue una de las experiencias que también recuerdo. Y que tuviste pues algo ya más cercano, ¿no? También una conversación, y que no solamente lo escuchaste, sí, claro, que también lo viste. Y también hubo testigos. Y también hubo testigos. Ahorita sí, yo creo que hay muchas historias. Bueno, ¿ibas a decir algo? No, ya es todo. Ok. Ahora, yo creo que hay muchas historias que tienes que contar, porque a lo que comentas pues eres una persona susceptible a este tipo de sucesos. Ahorita ya se nos ha acabado un poco el tiempo, pero igual nos gustaría que en otra ocasión igual te invitáramos por medio de una llamada, o incluso en presencial si tú gustas, para que también nos sigas platicando de otros
otras historias que te han pasado. ¿Algo que comentar, chicos? Yo quiero mencionar que por lo que puedo escuchar, más allá de que sea una persona sensible, Natanael tiene un don. Y pues le agradecemos mucho, muchas gracias, Natanael, por compartir. Esta es de hecho nuestra primera llamada en este formato y por compartirnos tus experiencias. Sí, no, gracias a ustedes. ¿Algo que comentar, César? No, pues está increíble, de verdad que me voló la cabeza. Ahorita creo que lo podemos comentar un poquito más, Sí. dar a lo mejor más cosillas. Ajá. Muy padre tu don, esperemos que si te animas un día, aquí te esperamos. Y si no, bueno, pues en llamada también. En llamada. Así es, muchas Sí, gracias, claro. Natanael, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y pues, como quiera, quedamos en contacto. Buenas Hasta noches. luego. Enterado, Buenas sí. noches. Buenas noches. Bye. Bye. No manches lo del niño. O sea, esa dijo, no, la anécdota más Wow. fuerte es la del señor. No, pues empezó No, la del niño estuvo peor, no manches. desde lo que comentó el que Del vio demonio. en la casa de su abuela, digo, en su abuelito. Sí, Sí, estuvo... o sea, yo creo que todas las experiencias que nos Que nos compartió sí estaban bastante, pues, Muy fuertes. buenas. No, y no eran cositas sencillas, porque sí tuvo contacto directamente con, pues, esos seres. Sí. Como lo decíamos anteriormente, no sabemos si realmente esos seres eran el alma de la persona o era otra cosa Un que... demonio que intenta... Ajá, que intenta parecerse de esa forma. Bueno, el primer caso seguramente era algo como un demonio, ¿no? El primer caso Ah, sí. bueno, sí, el primero sí de era patas claro, ¿no? de chivo, Digo, ya era claro. de color bronce. Sí, y- parecía más como que el diablo o algo así, ¿no? Un demonio más, Belzabú, un demonio. cosas de esas, ¿no? Un demonio, sí. Sí, un demonio. Pero es increíble que cómo la gente, o sea, llega a un grado de espiritualidad en el que puede percibir ese tipo de cosas, ¿Sabes ¿no? qué me resonó bastante? Que me gustaría comentar. ¿Qué cosa? Es lo de los gatos. Sí. Lo de los gatos, yo, o sea, en cuanto lo dijo eso, Sí. así me acordé de una anécdota que creo que se las había comentado en el primer episodio, Ujú. pero igual lo voy a comentar así de volada. Un día yo estaba así tranquilo en mi cuarto. Sí. Era un día de lluvia, estaba lloviendo, digamos, leve. O sea, Ujú. no era de Sí. que poquito, o sea, estaba lo suficiente como para que ningún animal ni ninguna persona esté a gusto bajo la lluvia. Sí. Ya. Nadie pensará que un gato va a estar debajo de la lluvia viéndome fijamente desde el techo de enfrente. Ujú. Entonces hagan de Ajá. cuenta que yo sentí unas miradas muy fuertes. Sí. Veo por la ventana y veo un gato que estaba reposando, así como lo reposan los gatos así, Sí. viéndome a mí directamente hacia acá, con una mirada fija, completamente fija. Entonces dije, ¿qué rollo? Salí yo en modo, porque a mí se me hizo súper extraño, primero porque era un gato que me estaba viendo fijamente y ya tenía rato. O sea, yo sabía que, o sea, sentía la mirada desde hace rato hasta que a mí se me ocurrió voltear y Ujú. fue donde ya lo vi. Entonces, volteo y veo que sigue aferrado hacia mí mientras estaba bajo la lluvia. Salgo al balcón porque esto estaba por el balcón. Ujú. Me le quedo viendo y de igual manera se queda, o sea, directamente me sigue viendo a los ojos. O sea, me sigue por los ojos. Sí. O sea, me hizo muy extraño porque, pues, digo, dentro de la colonia pasan cosas paranormales que igual no hay más cositas. Digo, Ujú. de hecho, dijo lo de lo del demonio ese grandote, ya después lo describió, pero digo, hay personas que, digamos, que ven estas entidades, que no es la primera vez que lo escucho, que es una entidad grande, completamente oscura, con ojos rojos. No sé si le suena, si alguien más ha escuchado a alguien de ustedes. Pues sí. Nuestro amigo en común lo ha dicho, otro amigo que se llama Abraham, Ujú. también lo ha dicho, lo ha visto en la colonia, ese bulto negro. Bueno, de hecho, yo esperaba que cuando él de hecho, me sorprendió mucho que comentara como que todas estas características de este ser que él observó, porque Sí, o sea, muy detallado. Sí, muy detallado, porque generalmente cuando la gente observa a este tipo de seres, siempre los ven, siempre es de 2 metros, oscuro, y, Ujú. y no salen Sí. de ese patrón. Entonces lo que yo opino o pienso de él es que Natanael tiene un don que, como ya hemos comentado en otros episodios, hay personas que ven hasta cierto grado a esos Sí, seres, sí, ¿no? sí. Los ven como Ujú. sombras, los ven como bultos oscuros. Entonces no pueden definir bien qué es lo que están observando, aunque en este caso
pues él sí puede, ¿no? O sea, él puede ver realmente lo que son esas sombras, ¿no? Ajá, sí, como lo comentaba Agustín, que por cierto, ahorita no está por algunas cuestiones ajenas, entonces no pudo acompañarnos. Le mando un fuerte saludo. Abrazo. Así es, le mandamos un saludo. Para la próxima ya va a estar aquí. Pero bueno, como él comentaba, que como le comentó nuestro amigo en común, que es como que tú vas desbloqueando como los niveles, ¿no? El tercer ojo, sí. De que, por ejemplo, Agustín comentaba que él solamente veía sombras con una silueta de alguna persona, etcétera, pero nunca veía más allá, como Sí. características más detalladas. Más humanos. Entonces, lo que comentaba que nuestro amigo en común era eso, de que pues vas desbloqueando como que eso. También, obviamente, si tú te interesas por saber y pues estar más adentro de esos temas, Sí. pues lo vas encontrando. Sí, porque por lo que yo entendí ahorita, Natanael, él no practicaba, por lo que pude apreciar, él no practicaba realmente como que algún tipo de, no sé, meditación, o a lo mejor como que estudiar algún tipo de ¿verdad? Para poder desarrollarlo. Es una persona que nació naturalmente con este don a un grado mayor que el de otras personas, ¿no? Sí, así es. Sí, yo estaba pensando justamente en lo del tercer ojo. Digo, he investigado un poco. Hay gente que como que empieza a hacerlo y al momento de empezar a hacerlo empieza a tener cosas. De hecho, mi hermana creo que también estaba metida en eso de abrir el tercer ojo y le fue mal. A la gente que como que quiere abrir el tercer ojo, como que no exactamente que les vaya mal, pero al ser digamos que una vela en medio de un cuarto apagado, pues obviamente espíritus de todo tipo pues van a buscarte, ¿no? Sí, Lo que le pasó mucho a mi hermana fue que entraba en viajes astrales involuntarios y veía personas que se le abalanzaban. Esto es muy común en los viajes astrales, o bueno, no exactamente viajes astrales, sino que cuando te da el parálisis del sueño, que la gente tienda a ver, y pueden comentarlo aquí en sus comentarios. O sea, estoy seguro que toda la audiencia que nos está viendo, por lo menos, al menos, aunque sea una vez, han tenido parálisis del sueño, y por lo menos, a mí no me ha pasado ver entes. A ti sí. A mí sí. A ti también. A mí no me ha pasado. Pero hay personas como ustedes y posiblemente muchos me gustaría que lo comentaran, que ven otros espíritus, ¿no? En este caso mi hermana de repente, así como creo que también mencionó Natanael, aparecía con golpes en las piernas, de repente arañazos y sin tener gatos en su cuarto. Entonces dices, pues ¿cómo fue que sucedió eso, no? Digamos que es como un ataque. Y me gustaría, no sé si nos alcanza el tiempo, una anécdota que ahorita me acordé así de volada. Cuéntala bien. Una amiga, no te presiones. ella es enfermera. Es una amiga, tiene 29 años más o menos. Y bueno, ella la conocí hace mucho en la universidad. Por un proyecto que yo tenía junto con unos compañeros, y ella tenía junto con sus compañeros de enfermería y su maestro Lucio, que le mando un saludo, tenía pues su grupo. Total, ella y yo nos hicimos compas, pero pasan los años y ya después me la topo. De hecho, nos la topamos en el gimnasio, ¿te acuerdas? A una amiga, la que saludé en el gimnasio, cuando fuimos tú, Yair y yo. Digo, para darle veracidad a la historia. Sí. No recuerdo, aunque probablemente pudo haber pasado así, yo no. Una flaquita que saludé, te dije, mira, es mi amiga. Bueno, X, como sea. Sí nos acordamos. Pues tú también fuiste ese día. Yo fui ese día, bueno, sí. estábamos ahí en el gimnasio y ahí nos la topamos. Sí. Bueno, ella. Entonces, igual le mando un gran saludo. Ella me contó, un día salimos y me contó, no exactamente le han pasado cosas en su trabajo, porque ella es enfermera de noche. Entonces, haz de cuenta que entra como a las 10, una cosa así, y sale hasta las 7 de la mañana, o una cosa, no sé. Sí, se lleva todo el día. Se lleva todo el día, y está todo el día trabajando y todo el día, entonces no tenía tiempo. Pero ese día que nos vimos, me dijo, yo tenía un exnovio, que su exnovia, o sea, la ex de su ex, ¿verdad? Era, pues le gustaba hacer así como cosas, como amarres y todo eso. Le gustaba, era brujo curiosa, ¿no? Brujo curiosa, o sea, que no sabía, pero le gustaba andar ahí. Sí, le gustaba hacer cosas malas. Entonces, dice ella que de repente empieza a soñar a una mujer de pelo largo, ropa blanca, y la soñaba que la veía. Y la veía. Digo, esta historia a lo mejor no tengo todo así fresco porque me la contó hace meses atrás, pero hagan de cuenta que eso era una mujer que la veía y no le decía nada, se le quedaba viendo así. Entonces ella abría los ojos en el sueño, pero claro, ella sabiendo que era un sueño,
y no era un ataque ni nada. Hasta que de repente empieza a tener más problemas con su actualmente exnovio. Y resulta que esta mujer, y me lo describió y me dijo cómo. De hecho, ahorita voy a pedir tu mano tú, Luis, para decirte cómo. Pero dice que en uno de sus sueños, la mujer ahora sí se le abalanzó y le estaba ahorcando, y ella sentía que le estaban ahorcando. Esta historia me impactó bastante porque me la dijo tal cual, así como es, y me dijo, esto es así, y eso que yo no creía en cosas de este tipo. Dice que la empiezan a ahorcar, que por cierto le dejó las marcas. En el cuello. Sí, le dejó las marcas en el cuello cuando se despertó. De hecho, se despertó y sus papás rápido la fueron a auxiliar porque estaba gritando. Entonces se dan de cuenta que dice que esta persona, que era de igual piel blanca, ropa blanca, pelo así como desarreglado, largo, negro, le empieza a asfixiar, y ella se intenta defender, y al momento de defenderse, haz de cuenta que esta entidad toma las manos. Mira, préstame tus manos, las dos. Dice que la toma así, y que le empezó a hacer, ¿cómo era? Una llave. Así, hacia adentro, así, y dice que le dolía y me lo hizo. Haz de cuenta que dice que tenía así las manos. Y así fue como, y no las podía, cuando dice que empieza a tomar la conciencia, que deja de estar soñando, no podía despegar las manos porque como que todavía estaba esa entidad, hasta que llegaron los papás y la auxiliaron, y pues ya se dio cuenta que tenía las marcas en el cuello, y aparte estaba así. Entonces dice que eso fue un ataque directo. Y ella piensa que es porque la ex de su ex le hizo una especie de trabajo con algún tipo de entidad. Yo no sé exactamente qué pudo haber sido. No tengo la menor idea. Pero fíjate que está muy interesante esa cuestión, porque ya estaba atentando contra su vida. O sea, diferente haya sido si la persona, ve a un ente ahí nada más parado y pues, me asusté. Sí. Pero realmente ya estaba atacándola físicamente. Y no solamente como algo muy X, no, o sea, literalmente estaba intentando pues asfixiarla. Sí, literal. Literal. Sí. Relacionándolo un poco con el caso que ahorita nos contaba en la llamada de Natanael, yo me quedé pensando en esto que decía de la... Se llama Wendy, mi amiga, es que no me acordaba su nombre. Wendy. Saludos a Wendy. En esto ya te ventilé tu historia aquí, pero bueno. Esto que nos contaba, me quedé pensando, por ejemplo, en este caso, lo que tú comentas es que algo le hicieron como una especie de trabajo y le mandaron algo, ¿no? En el otro caso, en el que decía que también la persona tenía como que heridas y este tipo de cosas, es porque pues cuando los pueden ver ellos con el don que tienen, también los seres los pueden llegar a ver, incluso a tocar, ¿no? Sí, pues yo creo que en este caso, Natanael comentaba que cuando su abuela comenzaba como pues a orar a Dios por alguna cuestión, no sé cuál, se dedicaban los gatos. Pues pasaba eso y amanecía con moretones o algunas heridas físicas, y yo pienso que ahí va más, no de que alguien le hizo algo, yo creo que va más a una como lucha espiritual. Sí, yo también pienso que va más, o sea, relacionado a que ellos tienen este don, y este don los hace visibles y los hace poder tener contacto con estos seres, que es distinto a que pues alguien te mande algo para... Sí, porque hay gente que de plano... Tengo un amigo, se llama David Oliva, es igual de la orquesta. Me dice, oye, pero ¿sus anécdotas son de verdad? Y le dije, sí. Me dice, es que a mí nunca me ha pasado nada, ni nunca he escuchado nada. Y yo le dije, pues, pero, o sea, tú, y qué bueno que si te gusta eso, pues que te quedes ahí. Pero a los que sí nos ha pasado, pues no es como que nosotros nos lo inventamos. Y tampoco es como que, tenemos una enfermedad psicológica como para... esquizofrenia o algo parecido. No, por pura probabilidad no podemos estar mintiendo a todos. Oye, imagínate que los que tengan esquizofrenia, y digo, yo sé que no, y esto es una cosa loca, pero imagínate que qué tal que se les agudiza algún tipo de sentido. Sí, mucha gente de hecho es lo que dice, que es más bien un don y que estas personas pueden ver nada más. Y que su locura va más allá. O sea, imagínate que empiezas a ver así un montón de cosas y ahora sí te quedas, digamos, mal en base a lo que estás viendo que no puedes interpretar. Yo pienso que muchas veces sí es así, de que a lo mejor tienes otro grado de espiritual, que si empiezas a ver pues cosas y luego ya te dicen que pues ya estás enfermo de una esquizofrenia o algo así. Sí, que a ver, tiene sentido que las personas que no están dentro, digamos, de ciertas normativas humanas se les pueda entender como algo que está mal o está incorrecto. Sí.
Pero a lo que voy, y siempre lo digo cuando Sí. hablamos de temas de espiritualidad con mis amigos y las personas, yo digo, una persona daltónica realmente está viendo su mundo como realmente lo está viendo. Como realmente Y es. está bien. Sí. Que no lo tengamos los demás no significa que no se puede existir. Y siempre, y vuelvo a lo mismo, cuando una libélula, una mosca, una araña, un loro, o sea, tienen distintos tipos de visiones, distintos colores que ven, que nosotros no lo vemos. Ujú. Ajá, Y no sí. por eso significa que no exista que algo no más. exista. Ajá. Entonces, Así es. pues digo, ahí De va. hecho, lo que nosotros vemos tampoco es la realidad. O sea, el Sí. espectro de colores que vemos también es en Exactamente. base a lo que percibimos como la radiación que podemos percibir, ¿no? Ajá. Pero hay un amplio espectro que no... Sí. Y hay animales que podrían sí verlos Sí, y claro. todo esto. Entonces la Y- realidad pues sí cambia. Y a nivel científico, digo, todavía hay muchas cosas que todavía Muchas. faltan por entender, incluyendo la materia negra. De hecho, los agujeros negros eran teóricos hasta hace poco. Creo Hasta que en el hace poco. 2014, una cosa Sí. así, dejaron de ser teóricos y se hizo la primera fotografía y video de lo que es un agujero negro. Un agujero. Entonces, digamos que ciertas teorías como la teoría de cuerdas puede llegar a ser, digamos, real y que en un futuro se pueda llegar a entender como que ciertos fenómenos físicos o espirituales inclusive en base a este tipo de teorías científicas. O sea, que Ujú. donde en el futuro se correlacione la espiritualidad ahora sí con la ciencia y se fusionen por lo que es así. Ajá. Yo de hecho pienso que ese es el futuro. Sí. Pienso que la ciencia está traduciendo algo que la gente de muchos años antes ya sabía. Ujú. Como por ejemplo con las plantas. Ahorita tú tienes Es cierto. un equipo que puedes utilizar para extraer algún compuesto de alguna Ajá. planta Ujú. y purificarlo. Y sabes que ese compuesto tiene una propiedad curativa por la molécula, el tipo de molécula que sea. Y antes la gente pues lo hacía igual, ¿no? Sí, O sea, Pero no con tenía- diferentes técnicas. Pero con diferentes técnicas. A lo que voy es que realmente lo que veo que está ocurriendo es como una especie de traducción. O sea, de cosas Sí. que Sí. ya... De traducción Y- de diferente manera, De pero... diferente manera. de darlo también más que nada como visibilidad de una manera más estructural, digamos, cuantitativa como también. más inclusive. comprobable. Sí, más comprobable y que Ujú. digas tú, mira, ¿sabes qué? Es que el romero sí te hace crecer el pelo. Sí. No manches, con Ajá. ganas, ¿sabes? Pero sí sabía, o sea, la gente de antes ya lo sabía. O los Sí, átomos sí, también sí. cuando decían que existían los átomos los griegos. Es cierto. Y pues ellos decían que existían, ¿verdad? Pero Sí, no sí, había sí. ninguna comprobación hasta después Sí, sí, que sí. la física va avanzando y comprueban lo de los átomos. A lo que voy yo es que muchos de estos principios yo tengo seguridad de que en algún momento, aunque digo, el detalle en esto está en que no hay equipos todavía que puedan representar Calcularlo. o calcularlo, Sí. medirlo, porque aparte son experiencias muy, muy personales de las personas. O sea, tú no puedes estar a lo mejor como ahorita que nos contaban la historia, conectando a Nathaniel a un equipo, ¿no? O sea, no sabes cuándo va a pasar, no sabes cuándo va a tener una experiencia como estas. Entonces es como que algo que a lo mejor todavía no está, no es posible, ¿verdad? Pero sí, digo, el patrón que lleva la ciencia en muchos sentidos es como que explicar cosas que la gente ya sabía, Sí. incluso de forma espiritual o forma filosófica desde antes, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Ahorita, bueno, antes ya para finalizar, habían comentado algunos de ustedes, Ajá. bueno, no recuerdo si tú o Luis, qué bien. tenían una historia de una persona que les enviaron. Bueno. Es una historia breve, pero sí pues tiene Bueno. pues, lo suyo, ¿no? Entonces Es- igual si nos la compartes. Bueno, esta es una historia que de hecho yo conocí a esta persona personalmente Ajá. hace unos, no sé, como hace unos 3 años, 4 años. Esta persona, voy a decir su nombre porque sé que me lo permitiría, aunque no tuve contacto con él recientemente, se llama Anselmo. Él es un taxista que vive aquí en General Escobedo. Digo, aquí estamos cerca de la ciudad de Escobedo. Pero lo Yo- conociste por lo mismo. Bueno, ahí va la historia. Yo antes vivía con mi tío. Voy a decir su nombre también porque sé que no hay problema. Mi tío Adán, aquí en Escobedo. Entonces yo a veces salía tarde, por un motivo u otro. Y una vez saliendo tarde, le pregunté si él, o sea, no sé, yo creo que ni siquiera había todavía esto de Uber ni nada. O sea, era hace como 4 o 5 años. O sea, o al menos yo no lo conocía. Entonces me dice Ya, es que es de reírnos. me dice, Bueno, yo... me que no dice, tengas en tu rancho, no significa que... me pasa el número del taxista que él conoce, que es el señor Anselmo, que le mandamos un gran saludo si es que está por ahí, porque platiqué muchas veces con él de algunas cosas. Y este señor Anselmo me dice, sí, sabes que aquí te espero. Es una colonia en la que queda una, bueno, no voy a describir mucho la colonia, pero el punto es que el señor me estaba esperando ahí ya cuando yo salí, ¿no? Entonces yo salgo y en una de esas ocasiones ya fuimos agarrando como más confianza. Yo soy como alguien que socializa con las personas, siempre es amable, o al menos su intento, y pues se van dando como que las pláticas, ¿no? Y un día yo le pregunto a él
creo que me traía de noche, por algún motivo, no recuerdo bien, pero el punto es que ya lo conocí, pues ya había confianza y él me fue y me levantó a algún punto y después ya veníamos de regreso a la casa de mi tío, ¿verdad? Y le pregunté yo que si él alguna vez había visto algo paranormal, porque cuando alguien maneja de noche es normal que vea cosas de algún Pues paranormales, ¿no? Sí. Entonces él me dice que una vez iba allí por hay una carretera aquí que se llama La Colombia, tal vez algunos la conozcan, tal vez no. Va rumbo a Podaca. Sí, esa carretera cruza con otro bulevar, no sé exactamente cómo se llama ese bulevar, pero cruza con un bulevar más pequeño. Ahí hay algunos talleres y cosas así, ¿no? El señor Anselmo me dice que él vive por esa zona. No le entendí bien exactamente en dónde, pero en esa zona. Dice que una vez venía de regreso a su casa como eso a las 3, 4 de la mañana y dice que a unos 15 metros enfrente de su taxi, uno de esos taxis verdes de los tradicionales, los Suru, dice que va manejando y que ve que un doctor se le atraviesa por el frente. Dice que estaba todo solo. Él así me lo describió. Me dice que era un doctor. Y le pregunta, a ver, ¿cómo era el señor Anselmo? Descríbamelo un poco más. Y me dice que era un doctor porque traía una bata. Dice que cuando lo vio era un hombre alto, no muy como corpulento, delgado, y que traía una bata blanca. Y dice que cruzó la calle. Dice que cuando lo vio pues sacó de onda, ¿verdad? Porque ya estaba muy solo y que pues se veía raro, ¿no? Entonces dice que después, en esa misma zona que les comento donde está la Colombia y está el otro bulevar, dice que después él llega a su casa y cuando llega a su casa no tenía como tal una reja, no sé, ya ven que pues muchas casas tienen la reja y esto y pues no puedes entrar alguien a asomarse a tu ventana, ¿no? Ajá. Dice que cuando llega a su casa, estaciona el taxi, o sea, un poquito después de haber visto ese ser, ¿no? Vamos a llamarle un ser. Dice que llega, se estaciona, se acuesta, todo normal. Dice que llega y entra a su cama, estaba su esposa. Y dice que de repente en la noche su esposa lo despierta. Y dice que en la ventana de su cuarto estaba pegado, viéndolos, ese ser. Dice que estaba así en la ventana. Y cuando él voltea a observarlo, ese ser no tenía ojos, no tenía cuencas, o sea, tenía las cuencas y en muchos casos siempre cuentan que las cuencas son oscuras, pero no, dice que es lo que recuerdo muy, muy claramente, que este ser tenía como si tuviera la cara como un tejido que así nada como más. toda blanca con los relieves de las cuencas tipo algo así como la cara de Slenderman. Bueno, ándale, algo así como si tuviera una media en la cabeza. Sí. Algo así. Digo, claramente no era alguien con una media en la cabeza, era algo más allá. Algo. Y dice que lo que hicieron ahí fue cerrar la cortina y volverse a dormir. A dormir. Dice que él no salió ni nada, o sea, no salió a revisar así de que a ver, ¿qué trae de que conmigo? voy a ver si hay algo allá afuera, ni nada. Dice que nada más cerró la cortina y pues se aseguraron de que estuviera todo cerrado y ya se quedó ahí, ¿no? Y es una de las experiencias que recordé, sí. Que recordaste. Que se me hizo muy interesante, no sé, cada cosa. Está horrible eso. Sí. Yo también, la verdad, me imagino, pasa algo como eso y no sé, cómo te vuelves a quedar dormido, ¿no? O sea, Pero como que me causa un poco de ruido de que dice, no, pues nada más lo vimos, cerramos la ventana y sí. nos volvimos a acostar. La cortina. La Y nos cortina. hicimos mensos, como Sí. que no Sí, pasa la nada. cortina, como Sí, que sí. yo no volvería hacia dormir tan fácilmente, la verdad. Yo le hablaría, no sé, de ver algo para hablar a la policía o algo así. Oye, yo creo Ay, que la también- policía ni te va a hacer caso. Yo creo que ellos también muy probablemente sabían que no era una persona, ¿no? Como Eso es lo que la pienso. policía, no manches. La ¿Qué va a hacer la policía. policía? O sea, va a llegar y ya no va a Ellos se estar. van a Pues no sé, asustar. o sea, lleguen a dar un rondín o algo, o sea, le avisas de que hay una persona aquí afuera de mi casa y anda viendo por las ventanas. Pero y si ya lo había visto, pues Y, sabe que y no ese es. ser que se va a asustar con la policía y se va a Bueno, o sea, no, De pero que sí. se va a eso tener es lo que recuerdos voy. de Vietnam y se va a ir O sea, otra creo vez que de- ellos Ay. realmente no sabían que no era una persona. Es lo que quiero decir. O sea, ellos sabían que era otra cosa. Sí, claro. Porque pues no sé, pues sí, solo se encerraron y se quedaron adentro de la casa, ¿no? Mm. Sí. Bueno, pues ¿qué les parece si ya con esto concluimos Sí, claro. este episodio? Aquí recuerden, para que nos manden sus propias anécdotas, aquí tenemos el correo electrónico, nos mandan mensaje, fotos, la evidencia que tengan o lo que tengan, ahí nos lo mandan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Emanuel Montt, aquí a mi lado está, Fer Galván. y aquí al lado Leonardo está- Sánchez y Agustín Sánchez, que les manda un saludo. Un saludo, no fuerte. nos pudo acompañar, pero para la próxima La aquí próxima estará. va a estar. Y Muchas esto gracias es y hasta Noreste luego.
paranormal. Gracias. Gracias.